Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, es un gusto que nos acompañen en esta actividad. Es nuestra segunda jornada Comunidad del Transporte, como la hemos denominado, que la organizamos parte para difundir avances en el conocimiento sobre transporte y movilidad por parte de nuestro cuerpo docente en el Instituto de Transporte y promover el debate de ideas, en parte también con algún foco en los efectos de la cuarentena en nuestro sector. De hecho, nuestra primera jornada, hace un mes atrás, contó con la participación de 4 colegas y que expusieron de manera bastante detallada los efectos del confinamiento, la cuarentena y el distanciamiento sobre los servicios en nuestro sector. Y luego tuvimos hace 2 semanas atrás la presencia del ministro en una actividad realmente muy destacada, en donde pudimos realmente hacerle distintas preguntas sobre distintos aspectos del transporte. Hoy contamos entonces en esta segunda jornada con una presentación por parte de Sebastián Anapolsky, que se denomina ¿Cómo nos movemos en el AMBA? Y que intentará abordar los patrones de movilidad en el área metropolitana apelando a distintas fuentes de información. Algunas fuentes que son las más tradicionales vinculadas al sistema estadístico nacional, en algunos casos, encuestas, etcétera, y otras que se basan en los millones de registros diarios que captan distintos sensores de distinto tipo y que se difunden a través de empresas conocidas como Google, Uber o Twitter. La idea es establecer una línea de base que permite estudiar de una manera un poco más acertada el efecto que el confinamiento, el distanciamiento tienen sobre la movilidad y el uso de los servicios de transporte público en el área metropolitana. Sebastián es licenciado en Ciencia Política de la UBA y tiene sendas maestrías en Planeamiento Urbano y Regional y en Políticas Públicas de la Universidad de Michigan. Ha trabajado en importantes proyectos públicos de análisis y transformación de la movilidad urbana y es consultor actualmente de los principales organismos multilaterales de crédito. Para nosotros, por suerte, en el IT se desempeña como docente en nuestra maestría en Política y Planificación de Transporte y es uno de los líderes de nuestro más reciente proyecto de especialización en técnicas de análisis de datos del transporte, que pronto vamos a presentar para su dictamen favorable en la CONEAU. Entonces, bueno, estamos realmente muy contentos de poder ofrecer esta charla, esta ponencia de Sebastián en el marco de estas jornadas. La charla será de alrededor de 30 minutos y luego vamos a dejar un espacio para preguntas que les pedimos que las formulen a través del chat por escrito, porque por lo acotado del tiempo, no vamos a poder, digamos, tener preguntas más en vivo, digamos, con el uso del micrófono. Entonces les pido que canalicen sus inquietudes a través del chat y tendré a mi cargo un poco la organización de esas preguntas para después planteárselas a Sebastián. Reitero la recomendación y el pedido de que apaguen sus micrófonos y cámaras para permitir una mejor comunicación. Y bueno, dejo la palabra ahora a Sebastián, agradeciéndole nuevamente su disponibilidad para esta charla. Adelante entonces, Sebastián. Bueno, muchas gracias, Julián. Primero, ¿me escuchan bien y se ve bien la presentación? Se te escucha bien y la presentación, al menos yo la estoy viendo. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la introducción y muchas gracias al Instituto por poder participar de estas jornadas. Como comentó Julián, la idea es hablar un poco sobre la movilidad en el AMBA y un poco discutir cuáles son los datos disponibles para poder comprender un poco mejor esa movilidad y poder tener una conversación sobre por qué es importante en este marco de la pandemia tener una visión un poco más clara de cómo nos movíamos antes de que suceda el COVID-19 y cómo nos va a ayudar este entendimiento a qué es lo que va a pasar en el futuro. Este es un gráfico que seguramente todos conozcamos a esta altura, se difundió muchísimo en los últimos meses. Estos son los datos del reporte de movilidad de Google.
que básicamente muestra cómo variaron las diferentes actividades en relación a una situación de normalidad o línea de base. La realidad que, si bien este fenómeno de empezar a trabajar con datos masivos para comprender la movilidad, muchos se empezaron a conocer ahora, hace más o menos 5 o 10 años que los que estamos trabajando en temas de transporte empezamos a ver un montón de estudios y nuevas metodologías y nuevas formas de poder analizar la movilidad utilizando estas fuentes de información, básicamente lo que se llama los CDR, los Call Detail Records, que son los registros de la telefonía celular, o datos que llegan a través de un seguimiento de usuario a través de aplicaciones. Por ejemplo, hay estudios de movilidad que se hacen a través de Twitter, hay también algunos trabajos que se hacen con datos administrativos. Bueno, por ejemplo, el más común es utilizar como los datos administrativos de los sistemas electrónicos de pago para hacer análisis de movilidad. Pero la realidad es que esto es algo relativamente novedoso, la disponibilidad de estos datos masivos y las herramientas que nos permiten analizar estos datos masivos. Y lo que hay que hacer también, o por lo menos lo que se vino haciendo en los últimos años, es ajustar estas metodologías tradicionales, básicamente las encuestas de movilidad, los conteos en la vía pública, que se solían hacer como única forma de obtener datos de movilidad, cómo estos datos se pueden usar también para comprender la movilidad. Hay que tener en cuenta que estos datos no fueron pensados para analizar la movilidad. O sea, estos datos son registros administrativos que tienen un motivo relacionado con el negocio, por ejemplo, el que se haga el llamado de telefonía celular y lo único que queda registrado es la antena, pero se empezó a observar que sirven también para analizar la movilidad. Pero estos datos tienen grandísimos sesgos. O sea, la realidad es que, si bien los datos son masivos y son enormes las bases de datos, esto no significa que representan a toda la población de estudio, no significa que la población de una empresa, por ejemplo, de telefonía celular, o usuarios de una aplicación en particular, estén igualmente representados. O sea, hay empresas que están más orientadas al sector corporativo, por más que tenga usuarios de otro tipo, hay sesgos de qué tipo de usuarios están dentro de sus empresas. Entonces hay que tener en cuenta cómo hacemos para detectar primero esos sesgos, cómo hacemos para corregirlos y cómo hacemos para analizarlos. O sea, uno de los grandes errores es ir rápidamente a analizar los datos y empezar a cruzar esta información sin tener un patrón de referencia. Volviendo al gráfico que estamos viendo, vemos que todo hace referencia a una situación de normalidad o línea de base. Y la realidad es que si nosotros no conocemos cuál es esa línea de base, la información que nos da es muy relativa. O sea, por ejemplo, no es lo mismo en una disminución de la cantidad de viajes en una ciudad donde el 30% de los viajes en transporte público, o sea, un 30% del total de viajes es en transporte público, que en una ciudad donde el 80% de esos viajes se hace en transporte público. Entonces, es sumamente importante tener un poco de conocimiento de cuál es esa situación de normalidad, esa línea de base por la cual después vamos a comparar estas variaciones en el nivel de actividad. Bueno, ¿qué información tenemos para analizar la situación de movilidad en el AMBA? La realidad es que no tenemos la información que quisiéramos tener. O sea, la verdad, si comparamos con otras ciudades, tenemos información limitada, tenemos información que a lo mejor está desactualizada, nos gustaría tener información más desagregada, o sea, nos gustaría contar con mucho más herramientas de las que hoy tenemos. Eso no significa que no tengamos información como para analizar la movilidad, incluso con las limitaciones que tenemos. O sea, ¿qué información contamos? Entonces, contamos con 2 encuestas de movilidad, una encuesta del año 2009, una encuesta del 2014. Estas encuestas
tienen sus microdatos publicados, tienen cierta documentación que por lo menos hace que esta información sea funcional como para poder ser analizadas. Tenemos la encuesta permanente de hogares, que bueno, es una encuesta que hace el INDEC, que tiene mucha experiencia, es muy robusta. No es una encuesta de movilidad. La información que tenemos en relación a la movilidad es muy poca. Tenemos simplemente un dato que me parece que es importante, que vamos a analizar, que tiene que ver con la cantidad de personas que trabaja y dónde trabaja. O sea, básicamente nos permite entender los viajes interjurisdiccionales. Y después tenemos información de las transacciones SUBE. En el sitio de datos abiertos del Gobierno Nacional tenemos una base de datos de transacciones SUBE a nivel agregado, donde tenemos un día con información agregada, en algunos casos por líneas, en otros casos por horas del día. La verdad que esta agregación está buena en un montón de sentidos, pero la verdad es que te limita bastante si querés hacer un análisis un poco más profundo. Pero bueno, por suerte hace un par de semanas un colega nuestro, Felipe González, hizo un pedido de acceso a la información pública y bueno, muy gentilmente puso esta información a disposición, y ahora sí tenemos una base de datos de un día completo de todas las transacciones de la SUBE, que bueno, nos da mucho más posibilidades como para analizar la movilidad. Después también tenemos información limitada en relación a la cantidad de vehículos que circulan en el área metropolitana, pero bueno, tenemos algo de información de la Dirección Nacional del Registro de Propiedad Automotor, que también vamos a ver cómo la podemos analizar. Bueno, las áreas de análisis no siempre son iguales en las diferentes fuentes de información que tenemos. Yo, para que vean, estoy acá mostrando a qué población está expandida cada una de estas encuestas. En el caso de las transacciones SUBE, si ustedes ven, tiene una cobertura mucho más de lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. Yo para el análisis estoy limitándome a las transacciones del área metropolitana de Buenos Aires, como para tratar de hacerlo consistente con la expansión de datos de las encuestas. Eso es simplemente una aclaración metodológica. De los 14 millones de transacciones SUBE, estoy trabajando con básicamente 13.3 millones de transacciones, casi el 95% de la base. Bueno, una de las cuestiones fundamentales para entender la movilidad a nivel macro es conocer cuál es la partición modal. Un poco siempre volviendo al tema de esas nuevas fuentes de información, son fuentes que nos permiten conocer información micro del sistema de transporte. Lo que nosotros necesitamos es una referencia más macro para entender cómo posicionamos esa información, para tener una referencia un poco más macro, más global de lo que está pasando. Si no tenemos esa referencia es muy difícil analizar estas nuevas fuentes de datos. Por eso es tan importante la información que viene de las encuestas, que nos dan esta foto un poco más completa de lo que es la movilidad. Otra aclaración que quiero hacer es que la información de la movilidad se procesa en diferentes niveles. O sea, tenemos información a nivel de personas que viajan, información a niveles de viaje, información a nivel de etapas de viaje. Y es muy importante entender la fuente de información, en qué nivel está trabajando, para no comparar cosas que no son comparables. O sea, no es comparable viajes con personas, o etapas con personas, o etapas con viajes, porque la información que nos presenta es diferente. Entonces, un poco también durante la presentación vamos a ir analizando estos diferentes niveles de información que tenemos. A nivel de viajes, ¿qué es lo que nos dicen las encuestas? Acá estoy analizando la encuesta del año 2009 y 2014. Básicamente, una importancia muy grande
del transporte público, alrededor del 40-45% de los viajes que se hacen en modo de transporte público. En segunda instancia, alrededor del 30% en transporte no motorizado. Y en tercer lugar, viajes en auto o moto. Otra aclaración que quiero hacer es que sería interesante poder desagregar los viajes tanto en auto como en moto. Lamentablemente la encuesta del 2014 tiene esta categoría agregada, entonces por una cuestión comparativa se agregaron estos dos modos de transporte en la modo 2009 como para poder hacer los comparativos. Y después en tercer lugar están los viajes a demanda. La última encuesta es del 2014, probablemente haya habido un impacto con los nuevos servicios de movilidad tipo Uber o Cabify, pero probablemente no lo veamos en esta encuesta todavía. Más allá de los errores que, o sea, todas estas encuestas manejan un cierto margen de error, bueno, lo interesante es que los patrones en ambas encuestas coinciden, y son encuestas que bastante diferentes, los formularios son bastante diferentes, y las metodologías que se utilizaron para recaudar información también son diferentes, pero así todos los grandes patrones más o menos coinciden, y eso es lo interesante. O sea, cuando empezamos a cruzar diferentes fuentes de datos y vemos que los patrones coinciden, de alguna forma estamos validando la información, mucho más cuando validamos con registros administrativos que no son basados en muestras, hacen que todavía la información se vuelva mucho más robusta la que estamos mirando. Bueno, pero en este caso, algo interesante que podemos observar entre la encuesta 2009 y 2014 es un crecimiento importante de los viajes en auto, en detrimento de reducciones en los viajes en transporte no motorizado y en transporte público. Esto vamos a ver más adelante que se condice con un enorme crecimiento del parque automotor en los últimos 10 años. Bueno, y acá abajo a la derecha vemos una partición modal quitando los viajes no motorizados. Muchas veces para hacer determinados análisis se dejan de lado los viajes no motorizados y se analizan solamente cómo es la partición modal en los viajes motorizados. Y acá vemos que el transporte público alcanza alrededor del 60%, viajes en auto y moto entre el 30 y 40%, y los viajes a demanda quedan alrededor menos del 5 o 6% de los viajes. Acá vamos a hacer un poco de foco en lo que es viajes en transporte público. Acá vemos dos niveles de análisis. Por un lado, el nivel de análisis a la derecha, vemos el nivel de análisis de etapas de viaje. Esto nos permite incluir una nueva fuente de información que es la SUBE. Las SUBE son transacciones de viajes que son acordes a las etapas de los viajes de las encuestas. O sea, básicamente para los que no están familiarizados con los términos, o sea, un viaje es lo que yo hago para acceder a una actividad. Por ejemplo, salgo de mi casa y voy al trabajo, o voy del trabajo a la facultad, de la facultad vuelvo a mi casa. Esos son viajes. Cuando hablamos de las etapas de viaje, es todo lo que yo hago para cumplir con ese viaje. Por ejemplo, salgo de mi casa y camino 10 cuadras, me tomo un colectivo hasta la estación, y en la estación me tomo un tren. Yo ahí tengo 3 etapas de viaje, pero es un solo viaje. Si analizamos las etapas en viajes en transporte público, hay una coincidencia enorme entre lo que son los viajes en colectivo, ferrocarril y subte en el área metropolitana. Eso, lo mismo, eso nos da cierta confianza de que las encuestas de alguna manera están recolectando información en forma apropiada, por lo menos en lo que son los viajes en transporte público. Si vamos a la situación en particular de lo que son los viajes en transporte público a la izquierda, vemos algunas diferencias interesantes. Vemos una reducción
obviamente, bueno, los viajes fundamentalmente se hacen en transporte colectivo, o sea, por sobre cualquier otro sistema de transporte, o sea, en cantidad de etapas tenemos cerca del 80% de los viajes que se hacen en colectivo. Pero acá lo que vemos es una reducción de los viajes en colectivo y un aumento en los viajes multietapa. No, habría que hacer un análisis más profundo para entender por qué sucede esta situación. Una hipótesis puede ser el tema del boleto integrado, que se hizo efectivo después del 2014, y un crecimiento de los viajes en subte también, en detrimento de los colectivos, que también puede ser un impacto de lo que es la línea H, que si bien estaba inaugurada, puede ser que algunos de los viajes hayan venido después del 2014, pero bueno, son hipótesis, no tengo información. Pero bueno, dentro de las cuestiones interesantes, más allá de esto, es entender que los viajes multietapas son sumamente importantes, no solo en el área metropolitana, sino incluso en Buenos Aires, y conocer que cerca del 60% de los viajes interjurisdiccionales son multietapas. Eso significa que la gente por lo menos hace una transferencia para llegar a destino en cada viaje. Acá quería mostrar un análisis de los datos y de la información que nos puede proveer analizar la SUBE. Esto es gracias a esta nueva base de datos que contamos gracias al pedido de acceso a la información pública que les comenté que hizo nuestro colega Felipe González. Básicamente es entender la relación entre viajes y distancias de esos viajes. El hecho de tener los datos desagregados de la SUBE nos permite reconstruir la cadena de viajes. O sea, básicamente entender, como tenemos la localización de dónde se inició cada uno de los viajes, podemos geolocalizar dónde estuvo esa tarjeta, esa persona, a lo largo del día, asumiendo que al final del día vuelve al destino original del primer viaje. En ese caso vemos, yo un poco lo que quería analizar es qué pasa con los viajes cortos. ¿A qué llamo viajes cortos? Viajes cortos son viajes de menos de 5 kilómetros. ¿Y por qué me parece importante? O sea, ahora sabemos que con la situación post-pandemia vamos a tener que reformular nuestra relación en relación al transporte público. Y se habla mucho de cómo podemos hacer eso, o sea, cuál va a ser el impacto de una reducción de un determinado porcentaje de viajes en transporte público, porque los nuevos protocolos van a hacer que la capacidad del sistema de transporte se reduzca. ¿Cuál es el impacto que eso puede tener? ¿Y cómo podemos hacerlo? O sea, ¿qué alternativas podemos encontrar? Y acá me parece interesante mostrar que con este análisis de reconstruir la cadena de viajes podemos detectar lo que yo llamé viajes cortos, que básicamente son viajes de menos de 5 kilómetros por tramo y personas que hacen como máximo 12 kilómetros por día. O sea, básicamente con esto son viajes que fácilmente se pueden hacer con algún sistema de micromovilidad o en bicicleta. Y acá vemos la densidad de esos viajes. Entonces, lo que vemos en el mapa es que hay zonas muy específicas donde hay una densidad enorme de viajes que tienen estas características, de viajes cortos. O sea, estamos hablando de 750.000 personas en el área metropolitana que hacen este tipo de viajes, o sea, que no hacen más de 12 kilómetros por día máximo y ningún tramo tiene más de 5 kilómetros, que básicamente son en bicicleta o en sistemas de micromovilidad no más de 20 minutos. Entonces, tenemos esa oportunidad de pensar más en detalle y poder identificar algunas zonas donde se podrían hacer infraestructura específica para fomentar este tipo de movilidad. Y estamos hablando de 2.2 millones de viajes cortos. Y si vemos el gráfico de población,
tenemos que la cantidad de personas que viajan en el área metropolitana son 4.3 millones de viajes, o sea, no es menor, casi cerca de un 20% de personas que tienen viajes de estas características. Si vemos el gráfico de la izquierda abajo, es la densidad de viajes de acuerdo a la distancia, y bueno, un poco esto, los viajes de menos de 5 kilómetros son los que estuvimos analizando, pero así todo hay una densidad enorme de viajes que son de menos de 10 kilómetros también, que a lo mejor no necesariamente con micromovilidad para todo el mundo, pero también hay un porcentaje de viajes mucho menor a lo mejor que los viajes más cortos, pero que también podrían pasarse a otros modos de transporte, si es que queremos reducir los viajes en transporte público. Bueno, como les comenté, hay una pieza de información que me parece clave, que es interesante en la EPH, que está relacionado con los motivos de viajes, trabajos, y nos permite analizar la relación entre lo que es el conurbano y el AMBA. O sea, los viajes por motivo trabajo son alrededor del 40% sobre los otros motivos de viaje, pero si pensamos en los viajes interjurisdiccionales, estamos hablando de más del 60% de esos viajes. Y teniendo en cuenta que cerca del 70% de esos viajes, o todas las personas que viajan entre conurbano y Cava, o entre Cava y conurbano, el 70% lo hace en transporte público. ¿Cuál es el impacto de esto, tanto para el conurbano para Cava? Para el conurbano estamos hablando de un 25% de trabajadores del conurbano que trabajan en Cava, pero si lo pensamos desde el punto de vista de Cava, esto representa el 50% de los trabajadores de Cava vienen del conurbano. Entonces, la relación entre lo que es el conurbano y Cava, desde el punto de vista de la Ciudad de Buenos Aires, es enorme, porque estamos hablando del 50% de sus trabajadores. Bueno, básicamente lo que vemos acá con la EPH es que hay 1,5 millones de personas que viajan por motivo de trabajo del conurbano a Buenos Aires, y alrededor de 300.000 personas que de Cava van al conurbano. Y después, con las encuestas, lo que hice fue estimar las personas que vienen del conurbano a Cava por otros motivos, y del conurbano a Cava, y lo que vemos que alrededor de 1.700.000, un poquito menos de personas, viajan del conurbano a Buenos Aires todos los días, y alrededor de 350.000 personas pasan de Cava al conurbano. Y esto también es importante tener en cuenta para entender cómo dimensionar un nuevo sistema de transporte. Lo mismo, teniendo en cuenta que el 70% de los viajes que se hacen y el 50% del trabajo de Cava viene el conurbano, con un 70% de esos viajes en transporte público. Tema de vehículos privados. Esto también es una pieza sumamente importante para entender cómo es el sistema de movilidad y las posibilidades que tenemos como para de alguna forma adaptar el sistema. O sea, porque bueno, es muy común escuchar que se van a empezar a hacer como que el transporte público va a ser reemplazada por el vehículo particular, y yo la verdad que no estoy tan convencido que así sea. O sea, la realidad es que mirando las encuestas vemos que menos del 50% de los hogares cuentan con un vehículo particular en su hogar. La cantidad de hogares con más de un vehículo particular en el hogar es bajísima, menos del 5%. Pero lo que sí es cierto es que hay un crecimiento muy grande del parque vehicular en los últimos años. La información que tenemos es de la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor, que nos da información sobre el parque activo, y acá lo que vemos es en el gráfico de arriba a la izquierda, vemos el crecimiento a nivel nacional, que pasa desde el año 2010 en 10 millones y pasa a cerca de 16 millones, lo cual es muchísimo. Y acá lo que vemos, no tenemos información
a nivel de área metropolitana, tenemos información a nivel de Ciudad de Buenos Aires y a nivel provincia de Buenos Aires. Yo lo que hice básicamente es distribuir la cantidad de vehículos, la flota vehicular de la provincia de Buenos Aires proporcional a la población de la provincia con lo que es el área metropolitana, y básicamente da que hay 5.4 millones de vehículos. Las líneas punteadas muestran de las encuestas cuál era la cantidad de autos de uso particular. O sea, tengamos en cuenta que los vehículos registrados no necesariamente son de uso particular, no son vehículos de los hogares, sino que están todos tipos de vehículos. ¿Hola? ¿Alguien dijo algo? No, adelante, se escucha bien. No, escuché una voz, disculpen. Bueno, acá básicamente un estimado del crecimiento del parque vehicular, tanto para lo que es la EnModo 2014 y 2009, que en el caso de la EnModo 2014 nos daría 2.9 millones de vehículos de uso particular, y en la Ciudad de Buenos Aires 1.5 millones. Si estimamos la tasa de crecimiento anual de los vehículos particulares, vemos que está en 5% para la provincia de Buenos Aires, 5.4% a nivel nacional, 2.5% para Cava, que en relación al crecimiento poblacional, que en el caso del resto de la Argentina y conurbano está cerca del 1%, y en el caso de Cava, si bien es bajísimo y el crecimiento vehicular es mucho más bajo que el resto, es enorme en relación al crecimiento particular. Pero ¿cuál es el punto? O sea, nosotros estamos pensando en que vamos a tener una reducción de viajes en transporte público. Y para poner esto en perspectiva, una reducción de un 35% de viajes en transporte público implicaría 1 millón de vehículos particulares para su reemplazo. 1 millón de vehículos particulares, para que se den una idea, son estacionados nada más, ocupan 2.000 hectáreas, que es más que lo que es el barrio de Palermo entero, que es uno de los barrios más grandes de la Ciudad de Buenos Aires, y teniendo en cuenta que toda la flota de colectivos son menos de 20.000 unidades. O sea, el impacto o sea, básicamente es inviable pensar que esa reducción del 35% de viajes se puede reemplazar con vehículos particulares. O sea, es un poco, o sea, no se me ocurre pensar dónde podríamos meter esta cantidad de autos con el espacio que ocupa. Pero bueno, claramente es una preocupación el crecimiento del parque vehicular. Bueno, otra pieza de información importante que también me parece interesante, que es la discusión de cómo nos adaptamos, o sea, más allá de tratar de hacer infraestructura específica, incentivos específicos, canalizar esos viajes cortos que ya mostramos que son un montón y que son fácilmente identificables con la información que tenemos. Vemos que también la discusión de aplanar la curva es interesante para el caso del área metropolitana de Buenos Aires, dado que tenemos picos de viajes muy pronunciados. En la información que tenemos de la SUBE vemos los momentos donde hay picos muy marcados de cantidad de viajes, que a su vez coinciden con los horarios donde las velocidades promedio son más bajas. Entonces, de alguna forma, trabajar en aplanar esa curva, en distribuir mejor los horarios de distintas actividades para que estos picos no sean tan pronunciados, nos permitiría, por un lado, reducir problemas de congestión en el transporte público, que además podríamos trabajar en reducir los tiempos de viaje, volviendo el sistema de transporte mucho más eficiente. Bueno, para concluir, algunas conclusiones, un poco volviendo a lo que hablamos al principio, o sea, el Big Data no es siempre Good Data, o sea, trabajar con muchos datos y trabajar con estos datos masivos que vienen de las aplicaciones de telefonía celular es súper interesante y hay un montón de cosas que se puede hacer, pero si no contamos con una referencia
de dónde se inserta esta pieza de información que tenemos sobre la movilidad en el sistema de movilidad más grande, no nos dice, no nos da demasiada información, y la verdad que se pueden decir cosas que no son particularmente acertadas. Las encuestas de movilidad nos brinda información sobre esta foto general, y la realidad es que las encuestas en general son buenas para entender estos patrones generales, y no así para comprender a lo mejor problemas más micro territoriales, que a lo mejor sí los podemos analizar con estas fuentes de información más novedosas. Entonces, un poco creo que la discusión metodológica de los próximos años va a ser, bueno, ¿cómo trabajamos con estas dos fuentes de información en conjunto? O sea, una de las cosas que yo sí estoy convencido es que uno de los problemas de las encuestas de movilidad es que terminan siendo muy complejas y muy grandes, que tienen demasiadas preguntas, y que se trata de meterles complejidades, o sea, demasiadas complejidades para tratar de comprender problemas micro, que son cuestiones que las encuestas no nos ayudan a resolver, y nos olvidamos a lo mejor que lo que sí necesitamos es entender esa foto completa y más macro de la movilidad, lo que haría tener encuestas mucho más dinámicas, mucho más sencillas y mucho más baratas. Uno de los grandes problemas tiene que ver con el costo que tienen la implementación de estas herramientas. Y bueno, y después obviamente seguir incorporando estas nuevas fuentes de información, bueno, en particular el tema de la SUBE. Lamentablemente, hoy por hoy no tenemos un sitio de datos abiertos que nos permita tener información de la SUBE. O sea, la verdad que es una lástima que para obtener esta información tengamos que hacer un pedido de acceso a la información pública y no tengamos esta información disponible por el mismo gobierno, que nos puede dar también no solamente un día, sino series de tiempos que volvería esta información, o sea, la información que estamos construyendo mucho más robusta. Tratar de poder acceder a estos datos de telefonía celular o de aplicaciones, que también la información que tenemos es limitada porque son empresas privadas, y nunca obtenés la información lo suficientemente desagregada como para hacer los análisis que uno quisiera hacer. Creo que también hay un montón de posibilidades incorporando lo que es inteligencia artificial, especialmente todo lo que es conteos vehiculares, conteos de gente, análisis con fotos satelitales. Hoy por hoy la inteligencia artificial nos da un montón de herramientas para facilitar estos procesos, realmente costos muy bajos y en formas relativamente sencillas de implementar. Y bueno, también los estudios cualitativos que nos permiten entender esta parte micro. Así que básicamente esa es mi presentación. Bueno, en esta página web, a los que están interesados, está el análisis que hice, que les mostré, de las encuestas, y bueno, de las encuestas y los gráficos están en este sitio web por si a alguien le interesa comentarlos, revisarlos, utilizarlos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, ya tenemos algunas preguntas. Si querés, bueno, primero agradezco a todos los que se han integrado a esta reunión, y además han sido muy atentos en mantener cerrado, apagado su micrófono, y eso nos ha permitido una muy buena transmisión. Tengo unas, digamos, 3, 4 preguntas que, si querés y vos las anotás, las enumero y las formulo directamente todas, así vamos avanzando con algunos temas. Por ejemplo, el autotransporte es clave, dice una pregunta. El autotransporte es clave. ¿Cómo se distribuye entre nacional, provincial y municipal? ¿Y qué tendencia hay en el uso de los servicios de autotransporte entre esas 3 jurisdicciones? ¿Qué información puede haber? Esa es una pregunta. Otra pregunta es, ¿cuáles son los criterios que utilizan las encuestas para registrar la movilidad no motorizada? Es decir, ¿cuáles son los criterios que utilizan para registrar un viaje no motorizado, y si hay algunas diferencias, y si eso
incide mucho, digamos, en la caracterización de toda esa movilidad frente a la movilidad general. Otra pregunta tiene que ver, bueno, te hago una tercera pregunta y después después vamos sumando otras. La falta de coordinación a nivel metropolitano, y ahí, bueno, también hubo una participación de uno de nuestros amigos también exigiendo la pronta aparición con vida de la ATM, pero la pregunta es, ¿la falta de coordinación metropolitana está afectando problemas de congestión vehicular? Es decir, ese es un factor que está afectando ese tipo de movilidad. Bueno, arrancamos con estas preguntas, si te parece, para calentar un poco los motores. Bueno, respecto a la primera pregunta, la verdad te la debo, o sea, yo alguna vez miré los números, pero hoy por ahora no estoy en condiciones no quiero inventarles números de qué porcentaje es de una jurisdicción u otra. Entiendo que la mayor cantidad de líneas son de nivel nacional, pero sí que hay un grupo de líneas, 30 y pico, que son de Buenos Aires, y hay otro tanto que son tanto provinciales, incluso hay un grupo de líneas que son también municipales, pero bueno, no tengo los números en este momento como para contarles esto. En relación a la segunda pregunta, en el momento de trabajar de definir las encuestas, el tema de la definición de viajes es sumamente importante. O sea, no todas las encuestas definen lo que es un viaje de la misma manera, y en particular el tema de los viajes en transporte no motorizado. En realidad, la mayor parte de los viajes no motorizados son viajes a pie, que es una cantidad enorme de viajes. Como vimos, son alrededor del 30% de los viajes se hacen a pie, y muchas veces esos viajes no están bien recolectados. Obviamente también tenemos que tener en cuenta que todos los viajes en transporte público, o sea, el 95% de los viajes, excepto que tengas una parada en la puerta de tu casa y que te dejen en la puerta de tu trabajo, implican por lo menos un tramo caminando. O sea, en realidad que los viajes en transporte no motorizado son una cantidad enorme, pero generalmente en el momento de recolectarlos en la encuesta, se determina una serie de criterios de los cuales no siempre las metodologías concuerdan. Hay un montón de discusión o bibliografía sobre esto, de en qué medida tomamos un viaje en transporte motorizado. La verdad es que muchas veces las encuestas tradicionalmente, y muchas de las metodologías que se utilizan para el desarrollo de estas encuestas fueron pensadas no tanto para entender la cuestión macro de movilidad, sino para alimentar modelos de transporte y modelos de tránsito. Entonces, los viajes en transporte no motorizado quedaban desestimados, y lamentablemente muchas veces depende de la función que vos quieras que la encuesta tenga, se tienen más o menos en cuenta. Pero bueno, por eso, en el momento de definir, uno tiene que mirar los formularios y ver en qué medida se tomaron esos viajes motorizados. Muchas veces se toman viajes que son de más de 800 metros, en algunos casos se toman viajes de acuerdo al motivo del viaje, o sea, si es un motivo por trabajo o por compra o por estudio, por más de que sean 100 metros, ese viaje se incluye igual, y si es para transporte público, excepto que no sea más de 10 cuadras, no se considera un viaje, sino que se considera acceso al transporte público. Y bueno, y hay un montón de diferentes formas de incluir estos viajes, y un montón de desafíos también en cómo preguntarlos también. En el momento, o sea, uno de los grandes problemas de las encuestas de movilidad es cómo se instruye al encuestador para recolectar esta información. La realidad es que nosotros acá en la Argentina tenemos, creo que son alrededor de 13 ciudades que tienen encuestas de movilidad, y la metodología que se utilizó para las diferentes ciudades fue cambiando también, un poco también porque se fue aprendiendo en la medida que se fueron realizando las diferentes encuestas, y bueno, muchas veces también los especialistas priorizan una cosa por sobre otra. Pero bueno, es un tema sumamente importante tener una definición clara de lo que es un viaje no motorizado. Generalmente esa definición no es tan clara.
sí, o sea, volviendo a la tercera pregunta, o sea, la coordinación metropolitana es fundamental, o sea, la realidad es que la movilidad no tiene en cuenta la diferencia interjurisdiccional, o sea, la realidad es que el hecho que haya diferentes sistemas de transporte en una sola ciudad y hace que los sistemas de transporte no sean eficientes. O sea, nosotros tenemos una serie de sistemas de transporte que no necesariamente hablan entre ellos, incluso cuando hablamos de ferrocarril, con tren, con colectivo, o sea, una mejor integración de todos estos sistemas de transporte, o sea, pensarlo como una única red y no como redes diferentes. Solamente tener esa visión ya mejoraría muchísimo lo que es la movilidad, y además evitaría redundancias innecesarias y mejoraría mucho la eficiencia del sistema. Gracias, Sebastián. Lo que te pedimos es que saques tu modo presentación, porque creo que todavía lo tenés activado y todos vemos tu presentación. ¿Listo? Otras preguntas que aparecen. Bueno, una creo ya la aludiste un poco recién, y es ¿qué podemos hacer en materia de transparencia de datos para tener un mapa más acabado y, digamos, más ajustado sobre la movilidad de todo el área metropolitana y no solo de la ciudad de Buenos Aires? O sea, ¿qué se puede hacer en materia de gestión de datos? Esa es una pregunta de uno de los participantes. Otro de los participantes menciona que, bueno, se han instalado un montón de cámaras con el propósito de fortalecer la seguridad ciudadana. Si es posible incorporar a través de, digamos, de algún software especial de lectura, de patentes o de otras cuestiones, se podría incorporar información de estas cámaras de seguridad ciudadana al análisis de la movilidad, por lo pronto. Otra pregunta, tercera, digamos, ya con eso, tiene que ver con, en general, ¿cuáles son los sesgos, digamos, de la información masiva de Big Data vinculados a movilidad? O sea, ¿qué se ha encontrado recientemente en materia de sesgos? ¿Hay sesgos territoriales en términos de veracidad de los datos en función de dónde están las personas? ¿Sesgos de clase, o sea, en términos de tipo de dispositivo que registre esa movilidad, y por lo tanto los datos masivos no reflejan los comportamientos reales de la población, sino una parte o sesgada? ¿Qué más puedes decir sobre esos sesgos del Big Data, si se puede decir así? Bueno, respecto a la primera pregunta, la verdad que sería buenísimo tener un ente que recolecte esta información y que ponga a disposición esta información. Hoy por hoy, la información, la verdad que la calidad de la información está lejos de ser ideal, o sea, por más de que tenemos la encuesta del 2009, la encuesta del 2014, o sea, son encuestas que no son necesariamente comparables, hay que hacer algunos procesamientos no complicados, pero innecesarios de hacer. O sea, lo ideal sería que las herramientas que se fueran implementando a lo largo del tiempo puedan ser consistentes entre sí. Bueno, un poco les comenté el tema de la categoría auto particular y moto, que en alguna encuesta está desagregado y en otra agregado. Lo mismo estas definiciones de viaje que varían en una encuesta y en otra. O sea, si nosotros tuviésemos un único ente encargado de trabajar con todas las fuentes de movilidad, con todas las fuentes de datos, integrarlas y ser un poco más transparentes en los análisis que se van haciendo. Hoy por hoy, la realidad que incluso con datos de la SUBE hay un montón de... incluso si no se quieren compartir por el motivo que se quiera, por ejemplo, cuestiones de privacidad de información, que yo creo que se pueden resolver de otras maneras, y no sería tan grave compartir esos datos, pero podríamos tener un cuerpo técnico que presente esta información de alguna forma ya trabajada, con las metodologías más transparentes, nos facilitaría mucho el trabajo. O sea, no tendríamos hoy por hoy una visión tan poco clara de cómo nos movemos. Porque la realidad hoy por hoy no hay una visión clara y consensuada de cómo nos movemos en el AMBA. O sea, yo un poco busqué información como para presentar ahora, y la verdad que no hay tampoco tantos datos comparados, o sea, fuentes de datos son incompletas, así que
es una lástima que eso no suceda. O sea, la verdad que no hay nadie en mejor condiciones que el Estado en procesar y poner a disposición esta información, porque tiene acceso a fuentes que nosotros no tenemos. Bueno, respecto al tema de inteligencia artificial, bueno, un poco las cámaras todas las cámaras que están, o sea, todo lo que es detección de patentes, incluso trabajos que se hacen con fotos satelitales, o con drones también. Hay un montón de herramientas nuevas relacionadas con la inteligencia artificial que en forma relativamente sencilla, muy barata, te permite hacer, por ejemplo, conteos de vehículos. O sea, hoy por hoy, con cualquiera de esas cámaras de seguridad que están apuntando a una calle, vos podrías tener, bueno, simplemente accediendo a la base de datos de detector de patentes que tiene la Ciudad de Buenos Aires, ya podrías analizar con las series de tiempo que tiene, podrías tener una foto bastante completa de los viajes en vehículo particular, o sea, de los viajes con autos en la ciudad, los tipos, incluso te detecta tipos de vehículos. O sea, realmente hay herramientas muy poderosas, o sea, para conteos de bicicletas, para conteos peatonales. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer súper interesantes, súper accesibles y relativamente baratas. O sea, mucho más barato que, por ejemplo, hacer una encuesta de movilidad, que son procesos mucho más largos y mucho más costosos. Bueno, y la última pregunta estaba relacionada con los sesgos del Big Data. Creo que algo ya mencioné al principio. O sea, si nosotros estamos trabajando con información de telefonía celular, por ejemplo, o sea, la información es súper valiosa y es súper interesante, pero no tiene mucho sentido si nosotros no la compatibilizamos con fuentes de información que nos muestren una foto más completa, porque la telefonía celular por sí sola no nos va a dar información sobre cómo nos movemos, porque está incluyendo los propios sesgos de sus propios usuarios. O sea, ustedes tengan en cuenta que no todas las empresas de telefonía celular tienen los mismos tipos de usuarios, ni siquiera tienen la misma cantidad de antenas distribuidas uniformemente a lo largo de la ciudad. Obviamente, donde tienen más llamados, ellos ponen más antenas, donde tienen menos llamados, ponen menos antenas. Entonces, toda esa información que, obviamente, el tipo que armó la base de datos de telefonía celular nunca pensó que esta información podía ser utilizada para analizar la movilidad. Lo único que le interesaba era cobrarle a los usuarios de los teléfonos lo que le tenía que cobrar y hacer que las llamadas sean posibles. Nosotros lo que tenemos que hacer es calibrar toda esa información, y necesitamos otras fuentes. O sea, lo que tenemos que hacer es generar lo que se llaman esos factores de expansión de acuerdo a cómo está distribuida la población en la ciudad. Para eso necesitamos datos censales, necesitamos entender, o sea, bueno, básicamente tenemos que construir estos ponderadores que nos van a permitir ajustar todos esos sesgos, y si nosotros tenemos un determinado grupo de la población que está más representado en esta base de datos que en otra, si no los ajustamos, los resultados que nos van a dar son malos. O sea, nos va a mostrar datos que no son, o sea, incluso los datos de la SUBE, que son datos administrativos, y la verdad es que hoy por hoy no hay otra forma de pagar el sistema de transporte que no sea a través de la SUBE, más allá de que haya un grupo de gente que pueda evadir, pero probablemente sea muy bajo en relación al total de viajes, así que no sé si es como para preocuparse. Pero, por ejemplo, tenemos más o menos la mitad de los viajes tienen incorporado cuál es el género de la persona, si es masculino o femenino. Pero al mismo tiempo puede haber sesgos entre las personas que tienen, o sea, registrada su tarjeta SUBE con datos personales y los que no. Bueno, de hecho hice algunos lo que llaman unos test de hipótesis para ver si los grupos poblacionales difieren, y aparentemente difieren. Entonces, si vos querés utilizar ese tipo de datos para analizar, por ejemplo, cuestiones de género con la SUBE, que se puede hacer, lo puedes hacer en la medida que vos puedas ajustar estos sesgos. O sea, si no, te va a dar, te va a representar estos sesgos que están incluidos
en la base de datos. No sé si fui claro ahí con esto. Sí, sí, clarísimo, sí. Bueno, por un lado estoy siguiendo el chat y ahí hay una discusión interesante sobre el ATM, el rol del ATM, qué debería incorporar, cuáles son sus capacidades actuales. Por otro lado, nuestro decano Barbero ha aportado algunos datos sobre cómo se distribuye ahora el autotransporte de público de pasajeros entre la jurisdicción nacional, provincial y municipal, lo cual muestra que un 23% de los viajes del autotransporte de público de pasajeros se hace en líneas municipales, lo cual es un dato realmente que ha ido creciendo en los últimos años y que muestra la relevancia en efecto de ese sector. Estamos un poco en el límite, ha habido algunas preguntas que son más específicas sobre líneas de subte y sobre la posibilidad de extender líneas de subte y si eso afecta, digamos, la carga en líneas intermedias. Y después alguna consulta de un colega sobre el tema también sobre estaciones de transferencia entre líneas alimentadoras y articulados. Pero bueno, podemos cerrar con un par de preguntas más que también están, que están un poco en el chat y ya con eso cerramos esta presentación. Y es, por un lado, yo particularmente, bueno, hay un colega que, siguiendo un poco con esta conversación sobre el Big Data, como que refuerza un poco la idea, si es posible, integrar ese uso masivo de datos y la privacidad y la intimidad personal, y si eso en el manejo de datos eso es posible compatibilizar esos usos masivos con la privacidad. Y la segunda pregunta, un poco para ya cerrar, que yo te he escuchado varias veces discutir sobre la cantidad de personas y estos mitos sobre cuántas personas entran a la ciudad de Buenos Aires provenientes del área metropolitana. Bueno, a partir un poco de las distintas fuentes, cuánto es realmente, cuál es la cantidad de personas que en un día normal, digamos, en una época normal, entraba a la ciudad de Buenos Aires. ¿Son los 3,5 millones de personas que aparecen un poco míticamente como dato o hay otros datos más concretos? Entonces, bueno, cerramos un poco con estas dos preguntas y obviamente agradeciendo a todos los participantes. Bueno, en relación a lo que es privacidad de la información, obviamente hay un montón de discusión con todo lo que es el auge de lo que es la inteligencia artificial. Bueno, uno de los casos creo que fue el año pasado, con el tema de las cuestiones de reconocimiento facial, que de alguna forma traspasan algunos límites relacionados con lo que es la privacidad de la información. Y sí, o sea, hay posibilidades de traspasar esos límites, hay que trabajarlos en forma muy cuidadosamente, pero al mismo tiempo hay un montón de técnicas que uno puede hacer para enmascarar los ID de las personas, para trabajar los datos de manera apropiada que no afecten la privacidad de la información, con agregaciones un poco más desagregadas, pero no completamente desagregadas, un poco como hace el censo con las agregaciones a nivel de radio censal. Así que sí, obviamente, siempre hay posibilidades de traspasar estos límites, pero al mismo tiempo siempre hay herramientas que nos permiten trabajar dentro de los límites de la privacidad de la información. Y obviamente, cuando trabajamos con estos datos, tenemos que tener en cuenta esta cuestión. Pero bueno, dicho esto, no significa que no haya un montón de oportunidades para hacer cosas súper interesantes utilizando datos masivos. Bueno, respecto a los datos interjurisdiccionales, es cierto que se habla de 3 millones de personas o más que entran a la Ciudad de Buenos Aires. Sinceramente, nunca escuché cuál es la fuente de esa información. O sea, los datos disponibles están muy lejos de ese número. O sea, si nosotros miramos los datos que están disponibles, podemos llegar bueno, ese es un poco el gráfico que yo les mostré, que llega al 1.700.000 personas que vienen del conurbano a la Ciudad de Buenos Aires y alrededor de 350.000 personas que van de Cava a Buenos Aires. La verdad que no hay mejor información que eso. O sea, la EPH es una encuesta de las más robustas que tenemos. O sea, es muy difícil cuestionar la información del EPH. O sea, podemos discutir si queremos la información de las encuestas, pero
las encuestas de movilidad, pero de información de pH, yo no me atrevería a discutir que es una encuesta robusta. Y yo la verdad que nunca vi la fuente de información, otra fuente de información que me haga saber. Incluso mirando los viajes de la SUBE en transporte público, tampoco llegás a esos números. Así que no sé, sería una cuestión de conocer un poco mejor si hay datos que nosotros no tenemos disponibles y que están disponibles por otro lado y que cuentan esa foto. Con los datos que nosotros tenemos es imposible llegar a esos números. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Bueno, en primer lugar te agradecemos la disponibilidad para poner un poco estos análisis que has venido haciendo y que espero que volquemos, digamos, en nuestra próxima especialización. Y por lo pronto, bueno, agradezco a todos ustedes, todos participantes, y la buena voluntad también por participar en el chat y hacer preguntas. Y por seguir, digamos, esta secuencia de jornadas que, bueno, seguirá el mes que viene y ya les vamos a avisar un poco qué temas vamos a ir abordando. Esta presentación, entonces, estará ya en breve en YouTube y para que ustedes la puedan compartir si les ha parecido interesante y sugerente. Y bueno, por lo pronto, agradecerles nuevamente su presencia, agradecer a Sebastián y a todos los colegas del instituto que han hecho posible esta presentación. Los esperamos en la próxima. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias.